gracias a todos y a todas por estar aquí el día de hoy en nuestra última sesión de este seminario que lleva por nombre Claves para reflexionar el turismo desde el pensamiento crítico, ¿no? En sesiones pasadas, pues, reflexionábamos sobre temas muy interesantes como los imaginarios sociales en el turismo, con el doctor Esteban Barbosa. También hablábamos de los actores sociales en el turismo a partir de la teoría del constructivismo con el doctor Alfonso González Damián. Y la semana pasada reflexionábamos sobre el concepto de hegemonía, ¿no? Y su utilidad para los estudios turísticos. Ahora tengo el gusto, el honor, el placer de presentarles a un excelente profesor y amigo, que es el doctor Oliver Gabriel Hernández Lara. Pues bienvenido. Él es doctor en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la sociedad civil y movimientos antisistémicos, crítica a las políticas de desarrollo e historia crítica de la psiquiatría en México. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran Naturaleza, Blanquitud y Maíz Transgénico en México, visibilizando la defensa del maíz desde la coproducción, Indígena objetivado o indígena subjetivado, ser indígena en el discurso de los organismos oficiales versus la autodeterminación con base comunitaria, y Experiencia e historia crítica de la locura en Michel Foucault. El día de hoy nos compartirá una interesante plática acerca de por qué los estudios críticos del turismo deben abordar la subjetividad, teoría y potencialidades de politización. Y pues bueno, sin más preámbulo, le dejo la palabra al doctor Oliver. Adelante. Muchas gracias, Alma. Bueno, primero que nada, quiero aprovechar para agradecer la invitación a ser parte de este seminario. Aplaudir la organización de este tipo de espacios de discusión, de diálogo crítico, y que además se hacen con una intención tanto de construcción de conocimiento crítico como considero politizadora. Por otro lado, saber un poco de dónde vienen estas iniciativas, las personas que las impulsan, y que de alguna manera tiene que ver con toda una forma de considerar la ciencia, de construir, digamos, estos espacios de reflexión con un sentido que desborda las fronteras de la academia. Me parece bien importante y bueno, son personas que respeto mucho su trabajo. Me parece muy importante que se sigan reproduciendo este tipo de espacios. Y por otro lado, además del respeto y de la admiración que tengo al trabajo que vienen haciendo, está esta dimensión de amistad, de cariño, ¿no? que tengo, y que a mí me satisface mucho, me hace sentir muy orgulloso seguir siendo considerado para este tipo de invitaciones. Entonces, sí, a mí me da mucho gusto que me hayan invitado y que, bueno, en este ciclo, esté concluyendo y, bueno, pueda yo presentar algunas líneas de reflexión en función de lecturas que he tenido, por un lado, pero por otro, del acompañamiento también de proyectos de investigación que, justo dentro de los estudios turísticos o dentro de otro tipo de disciplinas, historias para la paz y el desarrollo, o la crítica al desarrollo, han estado produciendo investigaciones con un referente empírico muy palpable, ¿no? Entonces, primero que nada quería hacer ese agradecimiento, ¿no? Darme un poco ese espacio para mencionar estas cuestiones. Y bueno, en ese sentido, voy a utilizar estas diapositivas, ¿no? El PowerPoint, que de alguna manera preparé como una especie de guión para ir como avanzando en las discusiones, ir planteando algunos temas y abordar cada uno de ellos de manera como exploratoria. Mi intervención, quisiera como aprovecharla para señalar algunos temas a nivel como teórico, como agendas de investigación,
más que como resultados de la misma. Y bueno, tal vez en algún futuro, más adelante, presentar algún estudio de caso, algún estudio comparativo, subrayar mayores dimensiones empíricas, ¿no? Pero bueno, para esta ocasión, como que sí me gustaría, pues, esta pregunta abordarla tanto a nivel de construcción histórica de la ciencia, en este caso del campo disciplinario de los estudios turísticos de corte crítico, como también en función de las posibilidades que nos brinda abordar la subjetividad sobre esta actividad económica específica y todo el conjunto de posibilidades que nos brinda también a nivel práctico. Entonces, pues bueno, esa es la razón por la cual pues el guión está centrado más que nada en estas dimensiones de corte teórico epistemológico. Me dicen si se está cambiando la diapositiva, ¿verdad? Estamos compartiendo pantalla de PowerPoint, estamos cambiando la diapositiva. Ok. Bueno, entonces, Sí, voy a sí, tratar se de poner cambia. esto por acá, ya, para que no haya problema. Bueno, también por ahí, si hay alguna duda, pregunta, algún comentario que quisieran hacer en el momento, no me opongo a que así lo hagan. Si ustedes quieren, ya sea levantar la mano o poner tal vez vía el chat o por ahí con la ayuda o el apoyo de Alma que nos ayude a ver si es que hay alguna intervención, ¿no?, que quieran hacer. Yo creo que está bien, pues por mí está muy bien y podemos atenderla en el momento para ir fomentando el diálogo. Y en caso de que no, pues bueno, ya llegáramos al final y pues trataremos de establecer un espacio de charla. Bueno, primero, pues sobre esta pregunta en particular, yo quisiera puntualizar que hay como distintos motivos y que se pueden ir como clasificando. O sea, podemos ir respondiendo a esa pregunta en función de distintas dimensiones. Me parece como, primero que nada, la noción de subjetividad, que es un concepto que de alguna manera, pues tampoco es que tenga pues muchos años de que se ha ido como planteando y abordando desde las perspectivas críticas, los autores, autoras a los que me referiré. No es que tenga una larga historia, un largo recorrido, ya es algo que se ha venido trabajando, pero pues es uno de los temas, uno de los puntos que me parece más sugerentes pues una de las discusiones, ¿no?, que a nivel de la ciencia social en general y de la pues, sociología crítica, pues en particular, pues ha ido estableciendo, ¿no?, puntos de discusión pues, importantes. Un primer grupo de motivos, ¿no?, para abordar la subjetividad a nivel general, lo encontramos a nivel de la construcción de la ciencia, ¿no?, un poco de la filosofía de la ciencia y de la historia de estas disciplinas. Y me parece que hay dos dimensiones, ¿no? Una que tiene que ver con que nos permite de alguna manera ir como superando dicotomías de la ciencia social clásica, por ejemplo, esa diferencia entre aquellas perspectivas teóricas que le dan más peso a la estructura o a las instituciones o a dimensiones macrosociales y aquellas que le dan más peso al individuo, al actor, a las interacciones, ¿no?, o al sujeto. Digamos que cuando hablamos de subjetividad como tal o hablamos de la subjetivación, ¿no?, que es otro concepto que por ahí vamos a estar mencionando, estamos utilizando una noción que nos permite, en lugar de tomar partido por una parte o por la otra, ¿no?, por la estructura, por el sujeto, por el individuo, por el orden social general, estamos buscando conceptos que nos sugieren más una atención en los procesos, que además son procesos que no se pretenden neutros, ¿no?, sino justo son procesos en los cuales el poder, la explotación, dimensiones de corte crítico están siendo constitutivos, ¿no?, fundamentales para pensar
al sujeto, ¿no? A la subjetivación. Y de esa manera el sujeto es un resultado de esas dimensiones, de esas relaciones de poder, de las mediaciones sociales, de los procesos de acumulación capitalista, o sea, de un conjunto de elementos que están también ahí presentes. Cuando hablamos de procesos de subjetivación o planteamos la noción de subjetividad, le damos más énfasis a la dimensión del proceso. Nuestras categorías tienden a ser categorías abiertas, categorías, digamos, en otros términos, ¿no? Un poco ahí depende un poco de la tradición o de los autores a los que nos refiramos o de las escuelas de los que estos provengan, pero pueden ser categorías propias de un orden constructivista, pueden ser categorías dialécticas, dinámicas, ¿no? O pueden ser categorías que den cuenta de relaciones de poder-saber, ¿no? O sea, entre otras razones. Entonces, eso ya nos pone en otro plano que nos permite como estar un poco más allá, ¿no? Dar un salto cualitativo a aquellas perspectivas que nos plantearían dos rutas parecieran como irreconciliables, ¿no? O sea, sí darle peso a las estructuras, a las instituciones, a las explicaciones macrosociales, o darle peso a los individuos, los sujetos y estas como supuestas capacidades, ¿no? de la acción, ¿no? El sujeto es considerado más como un resultado de estas relaciones sociales y bueno, la ciencia social contemporánea ha ido abandonando, ¿no? estas dicotomías. Por otro lado, permite ir considerando esta manera de abordar las identidades sociales y los procesos de subjetivación, permite romper con perspectivas esencialistas, ¿no? de los sujetos. O sea, que los sujetos se definan en función de cualidades esenciales que pueden ir desde concepciones culturales o étnicas hasta cuestiones como biológicas, ¿no? Por ejemplo, todo el debate del feminismo sobre la noción de qué es mujer, ¿no? O sea, o quién es mujer, qué cualidades, qué condiciones, en términos biológicos, qué es lo que define o ese orden social o ese género, pues, perdón, ese género en particular, esa identidad específica, y bueno, más bien tratar de dar cuenta de los contenidos históricos, ¿no? Que pues no solo a nivel discursivo, ¿no? O de la ciencia, sino también a nivel pues, del despliegue, digamos, de esa identidad en momentos históricos específicos, caracterizan y dan cuenta, ¿no? de la mujer como justo resultado de ese conjunto de relaciones, ¿no? En torno al género, el poder, la raza y un conjunto de elementos que están ahí interactuando. Entonces, esta perspectiva, ¿no? Antiesencialista de las identidades sociales o de los sujetos también nos permite análisis más finos respecto de esto y abordar desde perspectivas no identitarias o como resultado, decíamos, ¿no? De nuevo, de relaciones de poder saber. Por eso el tema de la afirmación, por un lado, y de la negatividad, por otro, es tan importante, ¿no? Que esto está planteado en las lecturas de Anna Dinerstein, que se les compartieron, y bueno, por ahí vamos a empezar a mencionar algunas cosas en ese sentido. En tanto una autora propia del marxismo abierto, ella es justo muy sensible respecto a esta dimensión, ¿no? de la afirmación o de la positivización. El considerar una identidad como una identidad esencial resulta peligroso, digamos, políticamente, ¿no? Y puede dar lugar a distintas perspectivas pues que pues, resulten más bien conservadoras, ¿no? En ese sentido. Por otro lado, bueno, este es el segundo elemento, tiene que ver con que el considerar la subjetividad y los procesos de subjetivación desde estas perspectivas permite resaltar de forma clara los discursos críticos contemporáneos, o sea, pues tomar en serio los aportes, ¿no? de distintos discursos críticos actuales, contemporáneos.
Esto también lo hace teorías culturalistas o constructivistas, y esto también lo hacen perspectivas teóricas posmodernas. La intención, desde mi punto de vista o perspectiva particular, ¿no? Con mis propios sesgos, no es esa, ¿no? En el horizonte o la intención particular, desde una tradición crítica, lo que está intentando es sí dar cuenta de esos contenidos discursivos y culturales a partir de los cuales se afirman estas subjetividades, pero de alguna manera como devolverle su materialidad a estos procesos también, ¿no? Y para ello, gran parte de la discusión de lo que plantea la lectura Anna Dinerstein, y por otro lado también gran parte de los aportes, en este caso quisiera resaltar sobre todo feminismos de coloniales, feminismos chicanos y feminismos negros, que con nociones como la de interseccionalidad nos permiten dar cuenta pues, de un abordaje pues, no discursivo, no solo discursivo, ¿no? Sino que tiene que ver con elementos materiales concretos que implican, ¿no? Relaciones sociales que pues, son cualitativamente muy distintas, ¿no? En función de estas dimensiones de raza, de clase, de género, etcétera, ¿no? Entonces, sí, por ahí estaríamos tomando partido más por este tipo de esfuerzos teóricos que, además de darle peso a la dimensión discursiva y de alguna manera de dar cuenta de una, pues, de una manera histórica, ¿no? Del peso de estos discursos y de los conceptos sobre los sujetos y las subjetivaciones, también estamos intentando abordar, ¿no? Subrayar perspectivas que le devuelvan cierta materialidad a estos procesos, ¿no? Y eso en términos generales, ¿no? Un poco son dos líneas de respuesta, ¿no? Sobre esta pregunta inicial, ¿no? De por qué abordar la subjetividad desde el campo disciplinario, digamos, de la ciencia social en general, de los estudios críticos del turismo en particular, y los discursos críticos contemporáneos. Ponemos aquí también una corte temporal importante, ¿no? Que digamos, hablamos de los años 60 a la actualidad. Sobre todo estamos pensando en este sentido los aportes de distintos feminismos, ¿no? Pensamos el feminismo negro, feminismos chicanos y feminismos decoloniales en particular. Por otro lado, las escuelas o tradiciones del postestructuralismo, principalmente autores franceses, y de ellos principalmente estamos pensando en Michel Foucault y Gilles Deleuze, sobre todo la etapa más política de ambos, digamos el Foucault de la genealogía, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y Deleuze del Antiedipo y de Mil Mesetas, ¿no? Que son libros que escribe además junto con Félix Guattari. Y por otro lado, pues bueno, dentro de la tradición del marxismo, hay, digamos, todo un despliegue de escuelas o de tradiciones vinculadas al postoperaísmo italiano, al marxismo abierto, el caso de Anna Dinerstein, y gran parte de las discusiones que está ella planteando tienen que ver con esto. Autores de la Escuela de Frankfurt y perspectivas teóricas que se desarrollan en los años 70 y que se dan en llamar las nuevas lecturas del capital. Que de alguna manera le resaltan, digamos, ese salto cualitativo que al interior del pensamiento de Karl Marx implica el planteamiento que hace en el Capital, a diferencia de lo que venía trabajando con en otros momentos de su desarrollo teórico. Hay muchos problemas respecto de la manera en la que se interpreta o se interpretó la teoría de este autor, sobre todo de ese último Marx, y pues bueno, entre otros autores que han resaltado, digamos, esas diferencias, pues hay autores latinoamericanos como Enrique Dussel o Adolfo Sánchez Vázquez, por ejemplo, Bolívar Echeverría, hasta autores justo del marxismo abierto como John Holloway y la propia Anna Dinerstein. La teoría de las clases sociales, la teoría del cambio social, la teoría del desarrollo de la acumulación capitalista es muy distinta en el Marx del Capital del Marx del Manifiesto Comunista y antes, ¿no? Percibir estas cualidades es muy importante para
también, pues no tanto para decir que ya lo había visto todo y que prácticamente volverlo a un pedestal o ponerlo en una vitrina, ¿no? No es esa la intención, ¿no? Pero sí recuperar los argumentos y los conceptos, las propuestas que en este autor pues nos siguen pareciendo pertinentes o ricas para pensar nuestro tiempo, ¿no? O sea, esa es la intención principal, más allá pues, de encumbrar una figura como tal, ¿no? Entonces eso creo que es muy importante de resaltar. Y bueno, señalar que, pues bueno, eso, creo que eh, muchas personas o todo mundo, ¿no? Que se dice a sí mismo marxista leyó el Manifiesto Comunista, fue el libro más leído, ¿no? Pero casi nadie leyó el Capital, y la interpretación más adecuada del Capital se puede ver en algunos autores de una tradición previa, o sea, más bien de momentos previos, además que proceden de distintas geografías, no sé, como Isaac Hilly Rubin, Moshe Postone, George Lukács, eh, Adorno incluso, pero como tal, así como una escuela, como una tradición de lectura del Capital, las nuevas lecturas del Capital que desarrolla la juventud alemana en los años 70, pues es el momento en el cual este libro es abordado con la mayor atención, ¿no? Respecto de los aportes que tenía. Y ahí es donde estamos dialogando con este autor, o más bien con la propuesta crítica de este autor y con las posibilidades de engarzar esa propuesta con otras autoras y otros autores contemporáneos, ¿no? O sea, lo que hace el postoperaísmo italiano, lo que hacen autores que retoman propuestas de Deleuze, de Foucault, de Guattari y las embonan o intentan relacionarlas con el marxismo, proviene de este momento, ¿no? O sea, lo que hace Roswitha Scholz, lo que hace Silvia Federici, los intentos de Toni Negri, de Michael Hart, etcétera, ¿no? O sea, hay un conjunto de discursos críticos contemporáneos muy vigentes, y que pues pareciera incluso que son las líneas del pensamiento crítico más eh, estimulantes en la actualidad, que pues de alguna manera hacen estos diálogos, ¿no? Por ahí hay horizontes que nos permiten pensar esa parte. Hasta ahorita solo he abordado, digamos, dimensiones que, como les decía, son parte de la epistemología, parte de la ciencia social y de la academia, ¿no? Un poco al interior incluso todavía más de los discursos críticos, de los estudios críticos, sean en sociología, sea en turismo, o sea en el feminismo, por ejemplo, que tienen estas potencialidades, ¿no? Eso es una línea que permite abordar esa pregunta. Pero hay una segunda dimensión, que es una dimensión que se da más en lo concreto, en lo práctico, en los procesos históricos propios de esta fase de acumulación capitalista en la que nos encontramos, y que tienen que ver con un conjunto de transformaciones desde las formas de organización del trabajo, en los procesos de subjetivación, en los cambios en los sectores productivos, en el énfasis en cierto tipo de sectores de la economía, en la manera en la que las formas de organización del trabajo y de subordinación del mismo, digamos, despliegan, ¿no? Dispositivos de poder para subordinar los procesos de subjetivación. Entonces, esto, digamos, de alguna manera implica un salto cualitativo importante que, pues, empieza a desarrollar una crisis a partir también de los años 60. En los 70, la crisis del capital como una crisis de sobreacumulación es pues, notoria y lleva a un conjunto de cambios y de transformaciones que Harvey llamará ajustes espacio-temporales de capital, y que a partir de estos se despliega una lógica que profundiza distintas dimensiones y en otros casos incluso resalta, ¿no? Cierta novedad respecto de esta coyuntura.
Entonces, gran parte de lo que implicará el despliegue de las políticas neoliberales, que intentan como restablecer las formas de comando del capital sobre el trabajo, sobre la vida y sobre la naturaleza, plantean las formas de subjetivación como elementos esenciales en estas transformaciones. Por ejemplo, la diversificación productiva o las transformaciones en las formas de organización del trabajo repercuten en la fragmentación de la clase obrera. No es algo pues, muy lógico que estoy diciendo. De alguna manera, pues esto es un tema pues, evidente. O sea, gran parte del motivo de estas transformaciones pues, tenía que ver, además de con cuestiones pues, como propias de la administración o de la gerencia, ¿no? Administración de empresas, pues por otro lado había todo un tema de clase, ¿no? De identidades y un tema político, ¿no? De reconfiguración de las formas de producción con la intención de disolver la clase, digamos, obrera y digamos, de establecer otras formas de relación de subordinación del trabajo. Esto pues, va a dar pie, ¿no? A distintas perspectivas que pues, al principio muchos de estas respuestas o muchos balances sobre este momento pues van a ser bien apresurados, ¿no? O sea, sí, de alguna manera se hablará del fin del trabajo, se va a hablar también de que incluso la clase obrera o el trabajo manual deja de ser importante o significativo. Habrá propuestas incluso que van a empezar a hablar de cognitariado, por ejemplo, en lugar de proletariado. El caso de Franco Berardi Bifo, se dará cuenta de la politización de otros sectores sociales marginados del desarrollo, como los pueblos indígenas o los pueblos originarios, frente a un proceso capitalista de acumulación por desposesión, etcétera, ¿no? Habrá como un conjunto de distintos procesos económicos y políticos que implicarán transformaciones tanto estructurales como en la subjetivación que pondrán en crisis, digamos, gran parte de las certezas a las que había llegado la ciencia social clásica. Y en ese sentido, pues tendrá que transformar la manera de mirar estas relaciones sociales y estas formas de identidad. Pensar de manera identitaria a las relaciones de clase, ¿no? Como burguesía y proletariado, resultará ya no solamente un tema teórico propio de un dogmatismo, ¿no? Específico del marxismo-leninismo y del discurso del Partido Comunista, sino que también ya tendrá que ver con implicará un conjunto de desafíos a nivel también histórico. O sea, incluso se hablará pues que ya no hay clases, ya no hay lucha de clases porque la clase obrera ya no está presente. Habrá un montón de balances muy, digamos, apresurados tal vez respecto de este tema, pero sobre todo porque miran a la teoría de las clases sociales o miran la noción de clases sociales desde una perspectiva de estratificación social, y por eso se hablará de clase media, clase baja, clase alta, cuando más que un concepto de estratificación, la noción de clase social al interior de esta tradición tiene que ver, o es una noción dialéctica, que da cuenta de un antagonismo social. Entonces, la clase es un proceso de clasificación, por decirlo así. Un poco más adelante iremos pues abordando un poco más con mayor detalle esta parte. Uno de los grandes problemas de la tradición del marxismo es que se vio atravesado por ese dogmatismo y ese estructuralismo y definir la clase en función de la posesión o no de medios de producción, ¿no? Y bueno, ese problema significó a nivel político muchas pues despropósitos a nivel práctico, y bueno, a nivel teórico llevó pues a un determinismo económico, ¿no? O a ocultar otras dimensiones que con la noción de interseccionalidad hemos dicho son tan importantes como las relaciones de clase, como el tema del género, como el tema de la raza, la colonialidad, etcétera, etcétera.
Entonces, bueno, esta coyuntura económica y política empieza a implicar un desplazamiento práctico a partir del cual tanto los conceptos como las imágenes de pensamiento, digamos, de la ciencia social clásica, de alguna manera se van tambaleando, ¿no? Establecen un momento de, de transformación. Y por otro lado, otro elemento tiene que ver ya con las cualidades específicas del turismo en particular, o sea, de este sector, como, ¿no? Como parte del sector servicios y de esa actividad económica en específica. En este caso, un poco me explico, eh, gran parte de la población en el sector rural o de la población de las distintas realidades nacionales estaba inserta en una lógica económica más vinculada a tradiciones agrarias, lacustres o marítimas propias del sector primario. Y eso estaba en conexión con cosmovisiones, con rituales, con, digamos, un conjunto de prácticas culturales que establecían una temporalidad específica dentro de esos territorios, a partir de las cuales como se reafirmaba, digamos, esos sentidos de comunidad, eh, la relación entre la religión, las fiestas, ¿no? Los ciclos agrícolas, el agua, etcétera, tenían una conexión, digamos, más o menos, bueno, estrecha, pues, ¿no? En este caso, y que no había como una ruptura respecto de estas mismas. Y, y bueno, además de eso, pues obviamente también las mediaciones políticas existentes previamente, propias de un Estado nacional, nacionalista, en este caso, para el caso de México, agrarista, con un desarrollo de sustitución de importaciones que tiene, digamos, sus cimientos tanto en la Constitución de 1917, en el artículo 27 constitucional y en la reforma agraria que emprende el cardenismo, este, realiza, como reafirma, ¿no? Establece, digamos, la identidad del campesinado, ¿no? Y es el sector del campesinado, como la mediación principal, ¿no? Del Estado frente a la sociedad civil y frente al capital, como la identidad más importante, ¿no? En el campo durante esos años. Y el turismo, pues no implica la afirmación del campesinado, ¿no? La noción de campesino, o sea, justo es ya completamente otra, es una actividad económica además se empieza a impulsar, ¿no? Después de todo una década prácticamente, ¿no? De abandono de los apoyos y de las mediaciones estatales hacia el campo, y que eso implica pues tanto un contexto de precarización por un lado, de alguna manera de crisis de esas mediaciones agrarias y de los núcleos agrarios como formas de representación, y por otro lado se detonan procesos migratorios que también transforman la composición de las familias y de los territorios específicos o particulares en el campo mexicano al menos, ¿no? Pero bueno, este proceso es un proceso que se da de manera global, justo después de estas crisis de los años 70, y como parte de este conjunto de ajustes, ¿no? Espacio-temporales de capital que se van a detonar con las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales, una definición de políticas neoliberales, a mí no me gusta hablar tanto de neoliberalismo, o más, sí, de neoliberalismo como si fuera solamente una corriente ideológica, o si fuera solamente un modelo económico, ¿no? Sino de políticas neoliberales o de neoliberalización, porque implica un proceso, y el proceso tiene que ver, una definición muy genérica del mismo, pero creo que da en el clavo, tiene que ver con la mercantilización de relaciones sociales previamente estatalizadas, o comunitarias también, ¿no? Un poco podemos hablar de relaciones sociales comunitarias. Lo importante de ese proceso es que se mercantiliza, se valorizan dimensiones de la vida que antes eran resueltas a partir de una representación o de una pertenencia a una comunidad política específica y el modelo de ciudadanía universal, o que se resolvían comunitaria o familiarmente, ¿no? Por ejemplo, eh, los cuidados de los niños, por ejemplo, ¿no? O la crianza, o la salud,
o estacionar el auto en el centro histórico, un espacio turístico, ¿no? O sea, ahora pues, hay un parquímetro y además, no nada más eso, ¿no? Sino que los parquímetros están concesionados a privados, ¿no? O sea, sí, la administración de los parquímetros o las autopistas o la explotación minera, ¿no? O sea, todo eso está mercantilizado. Ya no está, digamos, esta dimensión de lo público con las mismas cualidades que había previo a ello. Y bueno, con todas las mediaciones que eso implicaba, por supuesto, tampoco es que estábamos como en el contexto, digamos, de una sociedad comunista, ni mucho menos, pero estábamos en un contexto que valoriza estas dimensiones de la vida, es decir, mercantiliza estas actividades. Y por esa razón, este proceso, digamos, va implicando un proceso a partir del cual actividades económicas que tenían un horizonte no necesariamente capitalista, pues encuentran ciertos límites y se van precarizando. Frente a eso, pues bueno, la respuesta que se va dando no solo desde los estados, sino desde instancias más generales, desde organismos internacionales, desde el ámbito internacional, se da el despliegue de estas políticas, ¿no? O sea, eso es una especie de impulso de las dinámicas turísticas desde arriba. Por supuesto que desde abajo hay otros y hay otras formas, digamos, comunitarias o otros procesos históricos que no tienen que ver con esta imposición de un imaginario institucional desde arriba, pero en el caso de este proceso que estamos comentando, es parte, digamos, de un proceso de un abandono y una precarización de la población en estos sectores, y después que esta actividad económica se presenta como una aparente alternativa, cuando pues más que, o eso no implica solamente el tema de la solución de esa precariedad, sino implica un cambio de imaginario, un cambio cultural, una transformación en los procesos de subjetivación. O sea, de una forma comunitaria, agraria o campesina, digamos, de vincularse con la tierra, con su territorio, con su comunidad, ¿no? A otra lógica completamente distinta, ¿no? Que en algunos casos puede ser empresarial, en algunos casos puede ser comunitaria, pero pues ya la transformación del sector económico en sí misma implica otro imaginario, otro proceso de subjetivación distinto y un cierto proceso, por decirlo así, de aprendizaje. Pero además, en específico, para el caso del turismo, implica también otro tipo de interacciones, ¿no? Dentro de la manera en la que tanto el territorio como los sujetos que ofrecen este tipo de actividad, ¿no? Son invitados, diríamos en este caso en un lenguaje más como Foucaultiano, a ser empresarios de sí mismos, ¿no? O sea, sí, a construirse o a pensarse o a considerarse a través de procesos de subjetivación en los cuales incluso no es el tema del despojo necesariamente el más importante, sino sin necesariamente haber un cambio de arrendamientos de la tierra, lo que se va presentando es un cambio en las formas de subjetivación a partir de los cuales quienes venían siendo posesionarios de esas tierras son invitados a ser parte, digamos, de este dispositivo expropiatorio, ¿no? De esta dinámica de transformación productiva. Voy a prender la luz porque ya está haciendo noche acá. Entonces, esas cualidades específicas del sector y de la actividad económica en particular plantean otras dimensiones que deben ser abordadas en este sentido. Gran parte de los discursos críticos o de los estudios críticos sobre el desarrollo que abordan el sector rural o que abordan el turismo en particular, le dan mucho énfasis a la dimensión del despojo, ¿no? o los cercamientos. Y esta dimensión de despojo, por supuesto que es fundamental, ¿no? Es muy importante dar cuenta de esos procesos, pero hay otros procesos que no necesariamente implican pues, un cambio de propietarios o un cambio como tal de una actividad económica,
sino que se pueden documentar más como a nivel de estos procesos de subjetivación. Si nos centramos solamente en la relación capital-naturaleza, en una dimensión donde el territorio es, digamos, abordado como si fuese tal vez una especie de espacio vacío, terminamos por darle justo al despojo el elemento esencial para la crítica desde este sector. Pero hay trabajos que han ido abordando también desde los estudios turísticos la contradicción capital-trabajo, ¿no? Por ejemplo, los trabajos de Ernest Cañada, donde se da cuenta de cómo en las industrias hoteleras también las formas de subordinación del trabajo precarizan tremendamente a quienes ofrecen estos servicios, por un lado, pero por otro lado, además de la dimensión de la precariedad o del valor de cambio, de la explotación del trabajo, me parece muy importante dar cuenta de la contradicción del capital o de la subordinación, ¿no? De la vida al capital. Y eso implica dimensiones culturales, eso implica dimensiones a partir de las cuales, o que pueden ser más visibles, más palpables a través de un concepto como el de subjetivación o de subjetividad. O sea, entender que esa subjetividad es producto de un proceso en el cual la acumulación, el antagonismo social o estas relaciones de poder saber, de subordinación e insubordinación están presentes. Y bueno, esto nos permite dar cuenta también de una serie de antagonismos o entender, ¿no? Que además del despojo y de la subordinación del trabajo, su precarización, hay un conjunto de otros elementos que, o que pueden ser abordados pues, desde los estudios turísticos. Y este es el tercer punto, ¿no? Esto nos lleva a un tercer punto que es sobre los motivos pues, para abordar estos temas desde desde estos estudios, desde esta tradición, de estas disciplinas, que tiene que ver con las crisis que se han ido generando, la crisis actual en la que nos encontramos, que mucho se habla de una crisis económica, ¿no? La crisis económica que pues, sobre todo es la de los capitalistas. Se habla también de una crisis política, de crisis de las mediaciones, de una crisis incluso de violencia, ¿no? Que se manifiesta, o sea, no por nada las cifras de violencia, de violencia letal, de secuestros, de homicidios, de muchas cosas que pasan en nuestro país, ¿no? En este caso estoy hablando de México en específico, tenemos cifras de un país en guerra, ¿no? Recientemente se presentó, hace como un mes y medio, un libro nuevo que coordina Silvia Federici, que justo el trabajo que está haciendo muchas de las autoras del feminismo, en particular ella, tiene que ver con conectar o dar cuenta de cómo hay una relación, ¿no? de ese, digamos, esa proliferación de los feminicidios con los patrones de acumulación actual. Y lo que viene trabajando Federici es muy importante porque además no tiene que ver nada más con una crisis específica coyuntural del capital, sino ella lo que planteó desde el Calibar y la Bruja es que estas formas violentas de desposesión y de, digamos, de vulneración de los cuerpos, territorios de las mujeres están desde el origen del capitalismo, ¿no? O sea, si no es un asunto del neoliberalismo o del neoextractivismo en América Latina, sino está desde el principio. Entonces la respuesta sobre ese tema implica una forma de dar cuenta de esa crisis como algo sistémico, como algo específico, o más bien como algo estructural del capital, ¿no? El capital es crisis, ¿no? Diríamos. No es que la crisis es una consecuencia del capital, sino que la existencia del capital o el capital es crisis, ¿no? Y por otro lado, los horizontes de politización posibles, ¿no? Me parece que estamos también en un momento, y obviamente esto, decirlo pues, en un foro como este, pues creo que tiene mucha pertinencia y sintonía, estaríamos tal vez de acuerdo con ello, ¿no? Que en tanto que se trata de un grupo de investigación que piensa desde los estudios críticos y que pues tiene este nombre, ¿no? Turismos del Sur, estamos en un momento en el cual la crítica tiene que asumir este tipo de preguntas y la ciencia pues no se puede quedar en un plano solamente descriptivo o explicativo, sino que de alguna manera tenemos que encontrar producciones conceptuales que nos permitan
politizar esta situación en la que nos encontramos en la actualidad y a partir de ella ir dando cuenta de ciertas líneas que en la práctica se puedan desplegar como propuestas emancipatorias. Entonces, esta tercera parte, ¿no?, que tiene que ver con la respuesta de los balances sobre esta crisis y por otro lado de los horizontes de politización posible, pues me parece mucho más rica cuando se aborda desde estas dimensiones también. O sea, entender la subjetividad o la subjetivación desde esta perspectiva como que abre un conjunto de horizontes de politización mucho más diversos, ¿no?, que pensar solamente desde la estructura o que pensar desde el Estado solamente, o considerar como capacidades adaptativas o resilientes de los actores, ¿no?, como pues algo que más bien abona, ¿no?, a un orden social imperante, ¿no? O sea, sí creo que esto no, nos da otra agenda, por decirlo. Y bueno, ya sobre el plano o el concepto, la noción de subjetividad, hay un conjunto de discusiones que me parece muy importantes de plantear. Primer punto tiene que ver con estas nociones que dan cuenta desde, o sea, de la ideología, de los imaginarios, de la hegemonía, de distintas formas de dominación ideológica propias de este ámbito, un campo, diríamos tal vez como discursivo, inmaterial, pero que lo piensan o que consideran estas dimensiones como arraigadas con procesos materiales. O sea, no es solo, o sea, que digamos, rechazan, ¿no?, la separación entre lo discursivo, ideológico y las relaciones materiales. No la separan analíticamente, ¿no?, sino que de alguna manera se hacen cargo de buscar la manera de complejizar esa relación y de hacerla estrecha. Más allá de un determinismo económico o más allá de posturas que solamente le den peso al discurso, por supuesto. En ese sentido, la producción de distintos conceptos que también son posteriores, ¿no?, a estas décadas, los años 60, 70, la noción de imaginarios sociales en caso de Castoriadis, el concepto de abstracción real en Alfredson Rethel, pues conceptos sobre la relación entre las prácticas discursivas y los procesos de subjetivación de la etapa genealógica de Foucault, y bueno, toda esta relación entre las codificaciones, territorializaciones y digamos, la manera en la que los sujetos despliegan, digamos, en la práctica cierto tipo de narrativas, como el análisis que hace Deleuze en Capitalismo y Esquizofrenia, por llamar algunos ejemplos, ¿no?, por mencionar algunos de ellos. Pero justo una de las cosas, o sea, lo que sucede es que uno de los grandes problemas que tenía la teoría marxista, en este caso en específico, es que cuando tenía que resolver la pregunta sobre el poder, o sea, ¿por qué es que actúan como actúan, no? ¿Por qué es que la clase obrera entonces se subordina a la lógica del capital? ¿Por qué es que, digamos, pues no se organizan, ¿no?, para romper con estas estructuras de subordinación? Por lo regular, la respuesta, o sí, la respuesta tenía que ver en mayor medida con dimensiones inmateriales, ideológicas. O sea, cuando las preguntas sobre la superestructura se desplegaban, la mayor parte de los conceptos tenían que ver con falsa conciencia, aparatos ideológicos del Estado, hegemonía, y nociones entonces que nos llevaban o nos remitían a un plano más bien inmaterial. La tradición marxista, por supuesto, para pensar el movimiento del capital, los procesos de acumulación, la teoría de las clases, pues estaba centrada en la dimensión económica, pero en torno de la pregunta sobre el poder, casi siempre sus respuestas nos daban cuenta de una dimensión más bien
propia de la ideología y además entendida como falsa conciencia o como una dimensión imaginaria. Y gran parte de los replanteamientos que se darán en este sentido van a ser producto de aportes que al interior del postestructuralismo, me parece, se estarán dando. Por un lado, la teoría de los estadios, de los 3 estadios, el imaginario, simbólico y el real, de Jacques Lacan, es muy importante. Y por otro lado, la manera en la que este autor, justo Alfred Sonrettel, va a proponer la noción de abstracción real. Es muy interesante que Alfred Sonrettel, bueno, primero es un autor que pues, era muy joven, muy poco leído en nuestros contextos, en nuestras geografías, pero pues bueno, es un autor que intentó en su momento ser parte del Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt. Fue muy cercano a Adorno, amigo de Adorno, pero Max Horkheimer siempre impidió, digamos, la entrada de Sonrettel al instituto. Y en un libro llamado Trabajo Intelectual, Trabajo Manual, o en un ensayo breve llamado Para una crítica del apriorismo, Sonrettel da cuenta de una categoría que me parece central, ¿no? En este caso, que es la de abstracción real. Y que la noción de abstracción real nos permite tener una explicación de esa dimensión donde el imaginario o donde digamos, lo inmaterial, digamos, la ideología está presente, pero está presente de una forma en conexión con lo real, ¿no? Con los procesos materiales, de manera muy enraizada, muy práctica. En este sentido, es muy importante considerar que, por ejemplo, en este caso, la forma monetaria del capital, el caso del dinero, más que un imaginario, es una abstracción real. No es solamente una dimensión inmaterial con la que nos estamos relacionando, vinculando, sino que si bien su valor de uso está definido solamente por un tema, digo, el papel del dinero, pues no deja de ser más que un papel, lo puedo romper, lo puedo quemar, etcétera, etcétera, pero el significado social de ese tiene que ver con un conjunto de relaciones que en lo práctico, en lo material, en efecto se despliegan. No es solamente la dimensión ideológica. Por el lado del postestructuralismo encontramos autores que dan cuenta de las relaciones de poder-saber y de la manera en la que los conceptos van a ir transformando nuestras relaciones sociales en términos de lo real también, ¿no? Entonces, estas formas de abordar críticamente la subjetividad nos empiezan a dar un conjunto de aportes para dar cuenta más que de sujeto como tal, como una categoría cerrada, identitaria, o como un actor, digamos, que está separado de las relaciones de poder, lo contrario. Poco lo que estábamos intentando decir en este sentido son 2 cosas sobre la tradición marxista. Una, que la mayor parte de sus respuestas a la pregunta sobre el poder le daban más bien peso al plano ideológico como separado de las relaciones materiales. Y por otro lado, que los procesos de subjetivación que podemos pensar con estas categorías actuales nos permiten entender al poder como algo que nos atraviesa y nos constituye. Esta tradición era muy rica para pensar al poder en el capital o en el Estado o en la ciencia burguesa o en la clase burguesa, como algo que estaba allá, ¿no? Está allá arriba, está en la estructura, está en las relaciones materiales, pero el poder es algo que también nos atraviesa y nos constituye. Y hay una dimensión que tenemos que justo ir como trabajando respecto de nosotras y nosotros mismos, ¿no? Para que además de las condiciones objetivas que llevan a un cambio social, pues hay un conjunto de procesos de subjetivación, de procesos subjetivos, de los cuales nos tenemos que ir dando cargo, ir haciendo cargo. Es decir, no podemos estar más allá del poder. Y los sujetos están atravesados por esas relaciones de poder.
Y eso nos permite no idealizar cierto tipo de colectividades, ¿no? Por no ser hegemónicas o por no estar estatalizadas o mediadas o por no tener ciertos privilegios de clase, porque al final comunidades indígenas, afro, barrios, pueblos, la clase obrera en sí misma está atravesada por estas relaciones, ¿no? Gran parte de sus prácticas pues pueden tender a ser capitalistas, o pueden tender a ser patriarcales, o pueden tender a ser coloniales, etcétera. O sea, si hay un montón de cosas de las que tenemos que hacernos cargo, y la producción teórica de corte crítico estaba teniendo conceptos que nos permitía mirar al poder como allá arriba y allá afuera, ¿no? Lejos, pero no nos permitía de alguna manera problematizar estas dimensiones. Y en ese sentido, pues estamos un poco frente a estas, digamos, consecuencias positivas, ¿no? En este sentido, no idealizamos sujetos, procesos por una razón estructural específica, no esquematizamos y estamos en pos no de una especie de separación analítica, ¿no? Si bien es importante considerar distintas formas de violencia o de poder o de subjetivación, es importante entender cómo todas estas o estas se van entrecruzando, y a partir de eso también podemos entender que también es importante estudiar y hacernos cargo del conjunto de matices que hay al interior de los sujetos colectivos. Comunidades que, si bien se han hecho cargo, por ejemplo, tal vez de reivindicar desde la dignidad, por ejemplo, sus contenidos étnicos, tal vez hay temas sobre la cuestión o sobre la línea o bajo la línea del género, ¿no? O de la clase que tienen que también ser problematizadas. Y son preguntas pendientes, ¿no? Un poco en ese sentido es tratar estas subjetivaciones, tratar estos sujetos colectivos, no como ideales, ¿no? Y también como atravesados por estas contradicciones. Son sujetos contradictorios, ¿no? En este sentido es una de las cuestiones que más me interesaría en este caso subrayar. Y bueno, en este sentido, una siguiente parte de la exposición tiene que ver con este tipo de conceptos que nos permiten dar cuenta de ese movimiento del capital y de los procesos de acumulación contemporánea y cómo de alguna manera, va avanzando no solamente geográficamente. Gracias a, digamos, a la geografía crítica, ¿no? A la geografía marxista, y gracias a los aportes de autores como Lefebvre, como Harvey, la geografía feminista, Dorian Massey, etcétera, tenemos una sensibilidad importante para pensar este movimiento del capital en términos extensivos y geográficos. Pero hay un conjunto de dimensiones propias de otro movimiento que tiene que ser complementario a ¿no? O sea, si no, el capital no solamente se mueve en términos extensivos y geográficos o territoriales, sino también se mueve en términos intensivos, corporales y respecto de nuestras dimensiones de la vida íntima. Es decir, para que la acumulación capitalista y esa desposesión, esa producción, esa sobreacumulación de capital se realice de la forma mercancía a la forma dinero, tiene que haber un conjunto de procesos que a nivel de nuestras subjetivaciones nos convierta en consumidores de esas mercancías que el capital está produciendo. Y entonces las dimensiones intensivas de nuestra vida, ¿no? Nuestra alimentación, las relaciones, bueno, el tema de la salud, los cuidados, se ven cada vez más atravesados por este proceso, decíamos, de neoliberalización, es decir, de mercantilización o valorización de relaciones sociales previamente o estatalizadas o familiarizadas. Eso implica que el movimiento del capital no es solamente extensivo, territorial, geográfico, exterior. El movimiento del capital también es intensivo, interior, íntimo, corporal.
Y bueno, hay muchas propuestas que se han ido planteando en ese sentido, que desde categorías como la de Jorge Veraza de subsunción del consumo al capital, propuestas como las de la geografía feminista, ¿no? Que dan cuenta de esta relación de cuerpo-territorio y también de la vulneración del mismo, ¿no? A la lógica del capital, hasta propuestas, digamos, teóricas como esta especie de, bueno, lo que Deleuze y Guattari le llaman esquizoanálisis, ¿no? La manera en la que el deseo y el cuerpo es incorporado, digamos, a una maquinización capitalista. En ese sentido, además de la relación o la contradicción capital-trabajo y de la contradicción capital-naturaleza, el abordar los procesos de subjetivación desde los estudios turísticos nos permite abordar críticamente esta relación de subordinación de la vida al capital en función de un conjunto de distintas dimensiones que pueden ir desde lo cultural, pueden ir desde las relaciones comunitarias, los entramados, las relaciones, digamos, de propiedad, los imaginarios, ¿no? Un conjunto de distintos elementos que nos llevan a una agenda también en este sentido muy diversa. Y por esa razón es que diferenciar, ¿no? De nuevo, entender la concatenación entre estos distintos procesos de acumulación originaria, ampliada o en la actual, esta forma de acumulación por desposesión, nos permite dar cuenta de lo. Ahorita estoy viendo aquí unas preguntas que han subido. Sí. Nos permite analizar los procesos de subjetivación, ¿ok? Y en qué medida la categoría de vida cotidiana permite vincular, superar las perspectivas de agencia y de estructura. Ok, bien. Ahorita revisamos, ya tomando en cuenta estas preguntas, también vamos a intentar avanzar sobre el argumento en las diapositivas y tratar de dar cabida de ellas más adelante. Lo de Anna Dinerstein, la lectura que se les compartió, hace más énfasis al tema de las mediaciones estatales, para pensar las formas de subjetivación. En ese sentido, el tema de la subordinación, ¿no? A esas formas está vinculado a formas de mediación, digamos, que están dentro del capital, aquellas que son antagónicas, que son propias de la negatividad, y las que ella da en llamar excedencia, que están buscando más bien plantear otras formas de afirmación de los sujetos en función de formas de no subordinación al ente político o en este caso al Estado. Entonces, esta lectura, la que hemos revisado de Dinerstein, y un poco la discusión que tienen también con el postoperaísmo italiano, permite también ir viendo que el sujeto y las identidades políticas del mismo están vinculadas con tanto el orden estatal como los procesos de acumulación. O sea, estos conceptos son tan ricos por esa razón, ¿no? Que nos permiten como establecer, ¿no? Eslabonar todas estas dimensiones. Por esa razón es que un poco por ahí intentando también empezar a plantear la pregunta en este caso de Alma sobre la noción de experiencia, nos podemos abordar la manera en la que primero la experiencia tiene que ver con una experiencia histórica específica o particular. Es decir, la experiencia es producto desde las distintas tradiciones de estos autores que sobre todo he mencionado, los autores que más le dan peso a la noción de experiencia son Foucault, Walter Benjamin, ¿no? Y el caso de Adorno. La experiencia es producto de un momento histórico en particular en los cuales el discurso y las relaciones de subordinación al capital están estableciendo estas mediaciones, estas formas de subordinación del sujeto a un contexto en particular. La experiencia no puede ser abordada en términos como abstractos o solo fenomenológicos.
¿no? Es decir, lo que los sujetos perciben y dicen sobre su propio contexto siempre está atravesado por el discurso, ¿no? Siempre está atravesado por esas formas en las que las mediaciones, tanto políticas y prácticas, como los conceptos propios de cada época, les permiten afirmar una identidad o establecen una identidad que se afirma. Un ejemplo de ello es como, por ejemplo, hace algunos años escuché a este académico y abogado muy reconocido mixteco llamado Francisco López Bárcenas, que él decía, ¿no? Es que yo me enteré que yo era indígena hasta 1994, ¿no? Es decir, la manera en la que él, a sí mismo, ¿no? Además, un abogado justo que es especialista en estos temas, ¿no? Obviamente para ese entonces pues, era mucho más joven y obviamente se estaba formando en estas tradiciones, pero lo que dice, lo que está comunicándonos, ¿no? Con esa afirmación es que el reivindicarse y pensarse a sí misma, a sí mismo, bajo la noción de indígena, es más contemporáneo, es decir, es más propio de la irrupción zapatista. Y en ese sentido, esa identidad específica o particular, pues no desde el censo, no desde el poder, ¿no? Sino desde un sujeto colectivo que se está autoafirmando, además con una demanda, toda una demanda de autonomía, toda una demanda de reconocimiento de usos y costumbres, ¿no? Toda una denuncia al mal gobierno o a los 500 años digamos, de silencio, de explotación, de colonización. Se afirma en función de una identidad muy distinta a la que había previamente, en este caso, el campesinado, el núcleo agrario, ser ejidatario o ser comunero, etcétera, etcétera. Esa experiencia, ese sujeto en particular, es producto de ese conjunto de discursos que, por un lado, reivindican esa dimensión, esa subjetividad en particular, y que, por otro lado, no nada más en lo discursivo, sino en efecto se canaliza a través de relaciones en lo político, en lo público, en lo práctico. Y sí, en efecto, si nos fuéramos tiempo hacia atrás, ¿no? Y en los años 50, 60, ¿no? Viéramos cómo en el campo habían una serie de conceptos que tendían más a una tradición agraria y la gente se reivindicaba o se pensaba a sí misma como campesino, como ejidatario, con todo lo que eso implica, porque además los títulos de propiedad principalmente son de hombres. Y eso implica, ¿no?, que esa identidad agraria, por más nacionalista y que muchos positivizan, está atravesada por formas patriarcales, ¿no? Entonces, las relaciones de clase, de género, están presentes en todo momento, de nuevo, ¿no? Con estos conceptos podemos ser más sensibles de esos matices. El discurso del EZLN reivindica, digamos, una dimensión completamente distinta, no agraria o campesina, sino en este caso indígena, desde una noción no folclorizante, ¿no?, sino con una dimensión más de la autonomía, ¿no?, de la dignidad. Y si bien en principio no necesariamente se hizo cargo de estas diferencias, sí lo hizo, por ejemplo, sí lo ha hecho en momentos específicos muy, muy importantes, como por ejemplo el discurso de la comandanta Ramona, cuando en 2001, después de la Marcha del Color de la Tierra, llegan a San Lázaro y ella dice: yo soy mujer, soy indígena y soy pobre. Y por las tres razones soy excluida en mi propio país, ¿no? Esa es una ruptura con las distintas mediaciones, que no está diciendo soy ejidataria, soy campesina, ¿no?, sino que está afirmando una identidad también, justo tanto por un lado que nos permite ser sensible a ese conjunto de distintas dimensiones de poder saber que la han subordinado a ese orden, pero por otro lado también lo hace desde la denuncia, ¿no? Lo hace politizando esas dimensiones y diciendo: aquí hay un conjunto de deudas pendientes y de cosas que se tienen que ir solventando. Y ahorita, justo, bueno, ese discurso lo dio en San Lázaro, ¿no? Esta enmienda legislativa, esta reforma que se va a hacer, es solamente un punto de partida, solamente un momento, pero nosotros pues, nos iremos a seguir trabajando sobre esa agenda.
Y de hecho, o sea, la primer ley, ¿no? La ley que se establece en las comunidades autónomas zapatistas es la ley de mujeres, justo, que entre otras cosas lo que prohíbe es la ingesta de alcohol en las comunidades autónomas zapatistas. Y bueno, uno dirá desde un discurso pues, propio de otras tradiciones ideológicas, es que hay que estar en contra de las leyes también, ¿no? Pero lo que están utilizando es la ley como una forma de mediación de una práctica histórica concreta, a partir del cual, ¿no? Formas machistas y patriarcales llevaban a violencia doméstica, ¿no? Llevaban al dispendio del gasto de la familia y a un conjunto de problemas sociales que se dan en esos contextos, ¿no? O sea, es como una especie de herramienta de solución parcial a esta situación. Esa es la experiencia un poco desde la cual se está pensando, considerando esa dimensión. Por eso es tan importante como revalidar esa dimensión de experiencia, porque es pensar desde lo concreto, no pensar desde un discurso ideológico o emancipatorio que por más abstracto que sea hay veces que hay un conjunto de dimensiones, de matices, ¿no? Que se nos escapan en función de las preguntas que nos tenemos que hacer en esta experiencia situada o particular, ¿no? Específica, desde la cual tenemos que pensar. Entonces, bueno, sobre las mediaciones estatales ponía yo este ejemplo, ¿no? O sea, así, como dice Francisco López Bárcenas, ¿no? Es que yo me enteré que yo era indígena hasta los años 90, ¿no? Hasta el 94, ¿no? La última década del siglo pasado. Obviamente, pues, esta identidad, las identidades políticas, la subjetivación política, poco tiene que ver con una forma cronológica de pensar el tiempo y la memoria histórica o la memoria política. Si fuese así, pues entonces más bien diríamos, ¿no? La identidad indígena es más pertinente para siglos XVII, XVIII, qué sé yo. Más bien tenemos que ver justo cómo la ruptura de estas mediaciones y la emergencia de un sujeto que no desde el discurso del poder, sino desde sí mismo, está autoafirmando o afirmando dimensiones, ¿no? De denuncia, de dignidad, ¿no? Que politizan su forma de subjetivación. Y eso lo lleva a otro plano. Este tipo de preguntas, pues de nuevo, por supuesto, nos llevan a distintos matices que por lo mismo hay que ver estas formas de subjetivación como atravesadas por estas relaciones de poder, como contradictorias, como no esencialistas, como en un movimiento un movimiento constante, ¿no? Inquieto, permanente. Si llegamos a un momento afirmativo que se pretende absoluto, llegamos a una identidad que se convierte más bien en una especie de cerrazón, ¿no? Respecto de los distintos cambios o matices al interior. Por eso, para el caso de Dinerstein, ella problematiza tanto esta dimensión. No, bueno, no solo ella, ¿no? Sino todo el marxismo abierto, ¿no? Todas estas discusiones contemporáneas sobre la identidad que me parece son una, ¿cómo decir? Como una beta del pensamiento crítico que pues hay que tomarnos muy en serio, revisar con mucha atención, dado el contexto en el que nos encontramos. Porque en la actualidad, pues, hay muchos discursos esencialistas o de alguna manera gregarios respecto de las identidades sociales, ¿no? Y gran parte de los sujetos críticos contemporáneos empiezan a cerrarse sobre sí mismos, ¿no? En función de identidades, otra vez, o biológicas o étnicas, ¿no? Considerando estos antagonismos, o más bien considerando la positivización de estas identidades como más allá de los antagonismos, ¿no? Y bueno, creo que eso, o sea, si bien las herramientas de la interseccionalidad nos deben permitir ser sensibles a todos estos matices, la intención o la agenda no es volcarse sobre estos matices como las identidades positivas que hay que reivindicar en este sentido, ¿no? Hay que pensarlas como atravesadas por estas relaciones y de lo que hay que hacerse cargo más bien es de criticar en la práctica, por supuesto, y en el discurso, esas mediaciones, ¿no? La positivización de esas mediaciones. Y en ese sentido, la noción de subjetivación política, que en este caso estoy pensando, más que en el caso de Anna Dinerstein,
en textos y trabajos de un autor llamado Massimo Modonesi. Massimo Modonesi nos invita a pensar primero las relaciones de clase como relaciones pensadas más bajo un contexto, una noción gramsciana, donde la clase, en lugar de pensarse en función de las relaciones de explotación económica, la posesión o no de medios de producción y todo este discurso del marxismo-leninismo, las piensa en función de la dominación, ¿no? Gramsci más bien habla de clases dominantes y clases subalternas. Y las clases subalternas, y eso implica, ¿no?, que además del antagonismo del capital, están presentes las relaciones de las mediaciones políticas y el tema del poder. Y la manera en la que él da cuenta de la subjetivación política tiene que ver con subjetivaciones de subalternidad, ¿no?, una subordinación a este orden político y modelo de acumulación, de antagonismo y de autonomía, ¿no? Estos tres momentos, digamos, de la subjetivación política. En ese sentido, pues un poco como para un poco cerrar esta plática, este momento, quería subrayar estas dimensiones, justo la intención, desde mi perspectiva, ¿no?, obviamente con mis propios sesgos, de abordar estos temas desde la subjetivación tiene que ver, por supuesto, con entender la subjetivación desde un horizonte crítico y transformador, y esto implica entenderlas bajo al menos 4 distintas claves, ¿no? Una de ellas tiene que ver con subordinación e insubordinación respecto del Estado o respecto del capital. La otra, esta fórmula que nos comparte Holloway, John Holloway, que es la de en, contra y más allá, que nos permite entender que simultáneamente estamos en esos 3 momentos. O sea, estamos dentro del capital, no podemos dejar de estar dentro de él, pero estamos en contra del mismo, o sea, todavía hay un movimiento de negación del mismo en distintos momentos de nuestros días, de las rutinas cotidianas, un poco en ese sentido. Nuestra vida cotidiana no es siempre temporalidad de la dominación, no es siempre temporalidad de la abstracción de nuestro trabajo. Hay un conjunto de pliegues, de matices, de dimensiones de nuestra vida cotidiana que simplemente estamos haciendo otras cosas, estamos ocupando nuestro tiempo, estamos retomando nuestra vida bajo otro tipo de parámetros. No nos podemos pensar como presas de la totalidad en todo momento, ¿no? Esto es muy importante también de considerar. Y como más allá, esta idea de la utopía concreta, que además es una noción que trabaja justo también mucho Anna Dinerstein. Ella es una lectora muy atenta de Ernst Bloch, de esta idea del principio de esperanza. Y hay que pensar eso, o sea, esa utopía como algo activo en el presente, ¿no? O sea, digamos, la utopía es lo que no tiene cabida, digamos, en el contexto práctico, en el mundo de lo real como tal, pero que como potencia, como posibilidad, como una, digamos, un conjunto de relaciones de lo posible están presentes también con tanta relevancia o con tantos márgenes como la abstracción del valor o la valorización. Entonces, si el fetichismo del capital lo vemos, lo palpamos de manera tan presente, pues otro poco podríamos decir también sobre la utopía, sobre la esperanza, ¿no? Digamos, obviamente no es este discurso de esperanza tan fetichizado que justo ha retomado actuales administraciones de gobierno, y no me refiero solamente en este caso a México. Syriza en Grecia capitalizó la esperanza, Podemos y el bloque, digamos, del Partido Socialista en España capitalizó la esperanza, ¿no? O sea, son esas mediaciones estatales, pues, que llevan este tipo de energía social más hacia un plano electoral de subordinación a una lógica específica. Entonces hay que pensar esos 3 momentos, y que en todo momento nuestra subjetividad está atravesada por esas relaciones de en, contra y más allá. Y por último, otro elemento fundamental, que es una de las preguntas más importantes, me parece
uno de los horizontes de politización y una de las, digamos que nos permite acercarnos a los discursos críticos más estimulantes en nuestro tiempo. Pienso sobre todo en el tema de la decolonialidad y por supuesto en el feminismo, es dar cuenta de la interseccionalidad, o sea, hacernos cargo de los matices al interior de las subjetividades colectivas, de las identidades colectivas y en movimiento que, digamos, están enfrentando o al Estado o al capital, pero intentando desplegar otro tipo de lógicas, no solamente hacia afuera de ellos mismos, ¿no?, sino también hacia su interior. Entonces, digamos que problematizar el no caer en formas jerárquicas o patriarcales, o no establecer, digamos, formas de subordinación que repliquen las formas coloniales, por ejemplo, es un conjunto de preguntas que nos tenemos que hacer no solamente hacia afuera, sino también hacia nuestro interior, ¿no? O sea, así como sería un turismo desde el sur, ¿no?, un turismo comunitario, ¿no?, que no dé cuenta de formas patriarcales, o que no dé cuenta, que no implique la realización de relaciones coloniales, ¿no? Por ejemplo, o sea, son un conjunto de preguntas que nos tenemos que hacer cargo no solamente en una agenda frente al Estado o el neoliberalismo, o el extractivismo o a las grandes corporaciones, sino respecto de nosotras y nosotros mismos. Y por último está esta última que es muy clara, ¿no?, en el texto de Anna Dinerstein, y bueno, disculpen que no lo estoy abordando como tal porque la pregunta de esta intervención en particular, más que reseñar la discusión de Ana, era más bien situarnos en un contexto específico histórico y hacernos una pregunta más práctica que nos permitieran abordar transversalmente todo este conjunto de problemas. Y bueno, uno de los temas más importantes en el caso de esta conferencia de Dinerstein, que además la trajo para discutir en un coloquio de marxismo abierto que se hizo hace ya como 4 o 5 años en Puebla, es sobre esta pregunta de cómo podemos afirmar, cómo podemos encontrar o sea, cómo podemos hacernos más bien cargo de una forma de hacer política, de una forma de afirmar una comunidad política desde la insubordinación, pero sin que eso implique una positivización, ¿no? Un sujeto político que se totalice, ¿no?, que intente totalizarse. Bueno, un poco en ese sentido quería plantear estos temas, ¿no? Hasta aquí un poco llegar para empezar a fomentar el diálogo. He visto que ahorita ya pusieron también algunas cosas en el chat, y bueno, más bien, pues ahí indíquenme más bien cómo quieren que iniciemos. Muchas gracias, Oliver. Sí, yo voy a ir leyéndote las preguntas y ya para que tú puedas, por favor, por ahí ir respondiendo. Pues te agradecemos mucho y me parece, pues sí que hay un vacío en los estudios turísticos en este sentido de la subjetividad o tomar a la subjetividad como una teoría, ¿no? Aquí un compañero pregunta, doctor, ¿en qué medida la categoría de vida cotidiana permite vincular o superar las perspectivas de agencia y estructura? Respecto de esa, bueno, un poco la idea es más que en este caso, bueno, la noción de vida cotidiana tiene que ver también con toda una tradición dentro de la sociología, autoras como Agnes Heller o el mismo George Lukács, ¿no?, también aborda esa dimensión. Aquí, sobre todo, planteamos que la ciencia social contemporánea, en lugar de dar cuenta de la estructura o del sujeto, ¿no?, de la agencia, ¿no?, o la institución, lo que pone énfasis es más bien en el proceso de realización de ambos, ¿no? O sea, sí, en el proceso que está atravesado por relaciones de poder o por el antagonismo social. Ahorita no he retomado o no intenté abordar autores, por ejemplo, del constructivismo, sino más bien, sobre todo me remití a autores del postestructuralismo o a autoras del feminismo y del marxismo, que dan cuenta del proceso a partir del cual tanto el sujeto, las subjetivaciones, como las estructuras necesitan de la repetición constante de ese proceso, ¿no? Hay autores como Verden Bonnefold que piensan la acumulación originaria no como algo que sucedió
en Inglaterra en el siglo XVI, que ahí se quedó, ¿no? Sino como algo que se está repitiendo o que se repite constantemente. Es decir, el capital necesita establecer las condiciones de su realización. Y esas condiciones de su realización son la separación, ¿no?, entre productores y medios de producción, la fragmentación social, la precarización del trabajo, y eso se tiene que repetir constantemente o, además de repetir, se tiene que profundizar. El pensamiento de este tipo de autores lo que hace es decirnos, el pensamiento crítico implica la producción de categorías abiertas, dinámicas, y que de alguna manera no separan, dice Werner, en este caso, no separan constitución de existencia. O sea, la estructura existe, o sea, el capital existe porque encuentra las maneras de subordinar cotidianamente al trabajo y a la naturaleza a su lógica. Y el dar por supuesta esa relación implicaría dar por supuestas las estructuras o la totalidad. De alguna manera implicaría asumir cierta derrota. Y el pensamiento crítico más bien intentaría dar cuenta de las condiciones de posibilidad para que esto no se repita de esa misma manera, ¿no? O sea, un poco en ese sentido, el proceso es algo que implica disputa constante. El pensamiento crítico, me parece, no es aquel o no tendría que ser aquel que nos dé cuenta de balances deterministas o, como dice un autor llamado, latinoamericano como Atilio Borón, la contemplación de la catástrofe. El pensamiento crítico, además de darnos cuenta de estas dimensiones críticas, también nos tiene que dar cuenta de las condiciones de posibilidad para la transformación. Y por eso, o sea, si en lugar de este dilema de estructura y agencia, los autores dan cuenta del proceso a partir del cual se realizan ambos, obviamente problematizado como relaciones de poder, de saber, de explotación. La clase es pensada en función de eso, ¿no?, como parte de un proceso. Y esa realización no es una realización que esté ya dada tal cual, ¿no? O sea, así como hay movimientos de subordinación, también hay constantemente movimientos de insubordinación. Este tipo de planteamientos es lo que lleva a autoras como, hay una autora llamada Caterina Nacioca, que escribe un libro llamado Ciudades en Rebeldía, que plantea que el actual antagonismo de clases, bueno, el que ella vio en la APO en 2006 en Oaxaca y en 2008 en la Plaza Sintagma en Grecia, no es burguesía proletariado, por ejemplo, sino es del proletariado en contra de la clase obrera. Es decir, de aquellas dimensiones, de aquellas subjetividades, de aquellas colectividades que están más allá de las mediaciones de capital, que además hay que entender que actualmente el capital no solamente está subsumiendo, subordinando mediante la proletarización, sino que subsume mediante la exclusión. Y eso implica que hay un conjunto de otras, digamos, toda una parte de la población que no está, en este caso, que no forma parte de la clase obrera o de la mediación sindical clase obrera. Y esas tradiciones de las mediaciones sindicales implican caminos o senderos por los cuales el Estado ya sabe que vas a transitar. De alguna manera es jugar en su tablero de ajedrez que nos invita a jugar. Y el proletariado es más bien aquel desborde, aquella excedencia en términos de Anna Dinerstein, que lleva a que estas relaciones no se sigan repitiendo de esa misma manera, ¿no? Entonces, bueno, sí, por ahí un poco la idea de vida cotidiana tendría que ver más bien, o sea, más que de vida cotidiana estábamos hablando de estas relaciones de subjetivación, en las cuales poder, saber, explotación están presentes, y bueno, esas identidades sociales están de alguna manera en constante movimiento. Lo que estamos intentando pensar es justo el proceso de realización de ambas, ¿no?, como algo no dado, ¿no?, como algo en constante disputa y movimiento. Muchas gracias, Oliver. Por acá tenemos la pregunta de un compañero que dice, desde esta perspectiva teórica, ¿cómo considera usted que la actividad turística, siendo de importancia en la generación de ingresos, podría reducir las brechas de desigualdad de clases sociales en México, dada la dinámica de acumulación capitalista? Bueno, en este sentido, bueno, más que, digamos, subjetivista, es una perspectiva teórica que
problematiza, ¿no?, las dimensiones de poder y de explotación en nuestras formas de subjetivación, ¿no? O sea, de alguna manera da cuenta de un conjunto de condiciones a nivel discursivo y a nivel de la construcción de relaciones materiales que se manifiestan en procesos de subjetivación, que se manifiestan, en este caso, en una forma de dar cuenta de una acumulación capitalista bajo un orden específico. En este sentido, bajo este horizonte, el tema de la desigualdad, ¿no?, o el tema de la generación de ingresos se convierte en un tema que es parte de un conjunto de distintos problemas que se manifiestan en la subjetivación. Es decir, cuando preguntamos o cuando abordamos la crítica al modelo económico solamente desde la desigualdad, los ingresos, ¿no?, o la inserción de las clases sociales, estamos pensando más que nada desde el valor de cambio. Y hay un conjunto de elementos que justo las formas de subjetivación política contemporáneas, pueblos indígenas, pueblos originarios, mujeres, dan cuenta más bien de la relación capital-trabajo o capital-vida, y no nada más en términos de valor de cambio, sino reivindicando otro conjunto de dimensiones. Entonces, por supuesto que el tema o la pregunta sobre la desigualdad es fundamental, pero lo importante para, de alguna manera, ir dando cuenta de cómo en estos discursos emancipatorios había una serie de vacíos importantes que nos tenemos que hacer cargo en la actual crisis, ¿no? O sea, donde el tema del calentamiento climático, el tema de la pandemia, el tema de pues sí, o sea, digamos, incluso los límites ya justo objetivos del capital, ¿no? O sea, es un capitalismo fosilista que en la etapa industrial, ¿no?, durante los siglos de esa etapa industrial, pues ya nos cargamos los recursos energéticos y materiales que tardaron miles y millones de años, ¿no?, los fósiles, el petróleo, el gas, que tardaron miles y millones de años de generarse en la naturaleza. Entonces, la invitación es a no, de alguna manera, no dar por supuesto estas dimensiones, ¿no? Un poco en la 11ª tesis de la historia de Walter Benjamin, él afirma, ¿no?, al concepto corrupto de trabajo le corresponde una noción de naturaleza que está de gratis ahí. Entonces, sí, por supuesto, el tema de la desigualdad y el tema del valor de cambio, de la reivindicación del trabajo y de alguna manera hacernos cargo de esta situación es fundamental, pero es muy importante que la subjetivación sea pensada como algo no nada más atravesado por estas dinámicas de explotación de clase y términos de la precarización, sino que la reproducción de la vida y el tema ambiental o ecológico, pues obviamente en su presencia, en su politización, pues ya nos permiten dar cuenta de la relevancia de estos temas, ¿no?, en ese sentido. Muchas gracias, Oliver. Por acá tenemos otra que dice, bueno, te agradecen por esta charla y quisiera preguntar, según los textos que nos compartiste y abro comillas, la sociedad capitalista, colonial y patriarcal es una sociedad donde debemos trabajar para vivir, cierro comillas. Dado que el turismo tiene entre sus elementos fundamentales el tiempo libre y el ocio, ¿podría ser una forma de negar el capital? No solo desde quien presta el servicio turístico, que creo que es lo que pensamos más comúnmente en una suerte de idealización de las comunidades, sino también desde el propio turista. Es muy interesante esa parte porque justo, por un lado, la dinámica, digamos, actual, contemporánea, que presenta el capitalismo tanto en los centros históricos de las ciudades, de las grandes ciudades, como en territorios, digamos, como alejados de esta lógica. O sea, por un lado está la patrimonialización de los espacios turísticos en centros históricos, y eso implica gentrificación de estos espacios. Por otro lado, esos espacios, o sea, la producción de ese tipo de espacialidades que además con cámaras de video, con un conjunto de formas de vigilancia, realizan un ambiente o producen un ambiente, producen un paisaje muy específico, que además es expulsor. O sea, a eso le corresponde también
la producción de periferias, ¿no?, marginalizadas, la producción al interior de las ciudades de otros espacios donde esa desigualdad se ve de manera muy clara. Pero en otros contextos, ¿no?, por ejemplo, el tema de las playas o el turismo rural, ¿no?, esos espacios implican procesos de folclorización, procesos a partir de los cuales esas cualidades se presentan en función de una serie de demandas por lo que quieres, más bien por lo que el cliente quiere observar respecto de esas realidades. Y entonces, pues sí, también hay toda una producción paisajística, se afirma un espacio ficticio, un espacio imaginario en ese sentido. Lo que sucede en términos territoriales o espaciales con este proceso de acumulación actual, donde en efecto este tipo de actividad es tan importante y tan relevante, tiene que ver con una dinámica a partir de la cual nos estamos convirtiendo, por decirlo así, por supuesto habría que ver los temas de clase, pero nos estamos convirtiendo en turistas de nuestras propias espacialidades, ¿no?, como de nuestra vida cotidiana. En los contextos en los que vivimos, de alguna manera, las dinámicas de consumo que se pretenden, que además son un consumo diferenciador, están impulsando estas dinámicas. Frente a ello hay un conjunto de estrategias, un montón de posibilidades que se pueden dar en diferencia a ello. Establecer otro tipo de relaciones en función de estas formas de turistificación o de patrimonialización. El tema de la producción de los espacios es muy importante. Y bueno, en este caso lo digo por poco, no tanto pensar en justo la invitación que nos hace la pregunta, no tanto a pensar en el prestador del servicio turístico, sino en aquel que de alguna manera transita por este espacio, que pues nos estamos convirtiendo de alguna manera nosotros mismos en ello. Así como decíamos, el capitalismo contemporáneo nos invita a convertirnos en empresarios de nosotros mismos, lo que plantea la subjetivación como un elemento. El capitalismo contemporáneo también nos está invitando a convertirnos en turistas de nuestra propia vida cotidiana. De alguna manera que la dinámica de consumo nos separe, ¿no?, de estas relaciones o nos lleve a otro contexto distinto. Por ahí hay un ensayo de un autor anarquista llamado Hacking Bay, que se llama así también, justo la superación del turismo. Y obviamente tiene que ver con esta idea de turismo, o sea, no es que la actividad como tal sea mala, pues, ¿no? O sea, sino justo es esa forma del turismo específica o particular, ¿no?, que el capitalismo neoliberal le está dando a la actividad, ¿no? O sea, sí, no se trata de que, digamos, de que haya en sí mismo, per se, una cualidad negativa de la actividad, sino lo que tenemos que ver es cómo esas formas en las que esta actividad se está desplegando en nuestros territorios, pues justo son atravesadas por improntas propias de la monopolización, de la folclorización, de la, ¿no?, turistificación. Entonces, sí, el tema es hacernos ese tipo de preguntas para recobrar, ¿no?, la potencia que tiene este tipo de actividad. Y justo, por un lado, los prestadores de estos servicios podemos repensar, ¿no?, la manera en la que estos servicios se pueden desplegar, las actividades económicas se pueden desplegar, y por otro lado, de alguna manera, llevarnos a otra forma de acercarnos a los territorios, a los espacios, a la naturaleza, ¿no?, a un conjunto de otros elementos que implicarían otras experiencias no subordinadas o no mediatizadas por el dinero, ¿no? O sea, no mercantilizadas. Si la mercantilización es el principio fundamental de estas actividades y de su despliegue, pues ya tenemos un antagonismo ahí, pues muy, muy claro. Es un tema complejo, pero implica de alguna manera tratar el lugar, o sea, no es la intención como tal que la actividad en sí misma tiene algo de malo, sino que tal como la actividad se despliega desde las formas neoliberales, tenemos que ir como cuestionando, ¿no?, esas mediaciones, cuestionando esas prácticas. Muchas gracias, Oliver. Pues ya no tenemos más preguntas en el chat. No sé si a alguien le gustaría participar, compartirnos algo, alguna pregunta, alguna reflexión.
Me parece que por aquí. Que si podrías, por favor, repetir el nombre del ensayo y El del de autor. Hacking Bay, Ajá, supongo, del ¿verdad? anarquista, sí. Bueno, este autor se llama Hacking Bay. Gran parte bueno, sí, todos sus textos están libres en Internet. Les recomiendo mucho llamado Zona Temporalmente Autónoma. Ese es el texto, digamos, como principal, ¿no? de este autor por el que más se le conoce. Y al que me referí en este momento se llama Superando o La Superación del Turismo. Lo pueden encontrar con esos dos títulos. Entre otras cosas, lo que plantea es que el turista consume otredad y justo esa dinámica de consumo de la otredad, ¿no? Es uno de los temas que convierte esta actividad en un tema crítico donde otra vez la subjetivación es muy importante, o sea, la forma mercancía se hace presente no solo en términos objetivos o digamos en una mercancía específica material, sino justo como esa experiencia de la otredad se convierte en una mercancía, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más le gustaría participar? Nicté, te veo con ganas de participar. Mira, nada más era, pero es que nada más agradecerle y estuvo complejísima en este caso la charla, la verdad, es la primera vez que me enfrento a, sobre todo las teorías marxismo abierto, Adorno, lo pasamos en la maestría, donde tu servidora estuvo en su posgrado, desarrollo de sustentabilidad de turismo, todo lo que era la teoría crítica era algo que no veíamos incluso, lo cual me parece hasta ya con esta, no solamente con esta charla, con todo el seminario contradictorio, porque es tan importante el que nos acerquen a todos estos autores. Y en realidad toda la plática fue tratar de aterrizar lo que leí en ambos documentos, que era enfrentarme a conceptos, así que por eso calladita y tratando de aterrizarlo, como decía Alma, la propia experiencia, tratando de verlo desde la perspectiva de los pueblos mágicos, o tratando de verlo desde la perspectiva de mi propia maestría con ese alejamiento de esas teorías, pero aún así estoy tratando de armar un rompecabezas, pero nada más aprovecharé entonces para agradecerle, doctor, por este horizonte tan amplio que nos ofrece y pues volver a leerlo, como diríamos en la escuela, todo el documento, a ver si lo aterrizamos mejor. Gracias. Sí, no, gracias a ti, bueno, a usted, gracias, sí, mm, sí, en efecto, estoy consciente que muchos de los autores que mencioné, muchas de las autoras, autores que mencioné, las propuestas son tremendamente complejas. Hay algo en su lenguaje, además, que es medio, yo creo que por ahí hay todo un problema disciplinario, ¿no? Que ha ido llevando estos temas a un plano filosófico muy abstracto. Hay un conjunto de rupturas que en el pensamiento de estas autoras y de estos autores, pues tenemos que buscar la manera de hacerlos más concretas, ¿no? De llevarlas a ese plano. Y bueno, en la intervención, más que profundizar en particularidades de uno o de otro, lo cual implicaría, sí, conjuntar un conjunto de, bueno, incluso dar cuenta de los matices al interior de las discusiones de estos autores, que hay polémicas que entre ellos te tendrían. Sí, la intención fue más bien tratar de llevarlo a un plano como más práctico, ¿no? Más de los horizontes y de las preguntas que nos podemos hacer a partir de ello. Gracias. Muchas gracias, Nicté. Pues yo nada más, bueno, no, aquí hay una pregunta. ¿Qué diferencia podría haber entre estudiar las subjetividades y los movimientos o resistencias? Sí, es muy importante justo porque en términos, o sea, con la noción de subjetividades, subjetivaciones, estamos dando cuenta de cómo la manera en la que se afirman los sujetos políticos está en relación, un vínculo con las relaciones otra vez de poder y de acumulación capitalista, de subordinación e insubordinación. Y entonces, como que hay un cierto eslabón entre los dispositivos, ¿no? Expropiatorios y la subjetivación. Y los movimientos sociales, si los entendemos desde ciertas tradiciones que hacen énfasis en ellos y los miran más como una especie como de objeto,
desde una perspectiva analítica y que ven sus actores, motivaciones, demandas, etcétera, etcétera, analíticamente tal vez podemos diseccionar muy bien a estos movimientos, pero se les trata como separados de esas relaciones de la totalidad o del contexto histórico, político, etcétera. Entonces, creo que podemos utilizar esas herramientas para conocer, digamos, a detalle los matices de ese movimiento, por supuesto, está bien, es muy importante también tener ese enfoque, pero con el concepto de subjetivación, justo establecer estas relaciones, ¿no? De esa colectividad, digamos, en afirmación, con el contexto más general, ¿no? No sé, como algo no separado, ¿no? De esa totalidad. Al final, el movimiento es crítica a un orden social, ¿no? Específico, y el movimiento también está atravesado por estas relaciones de poder saber, de estas relaciones de acumulación, etcétera. Entonces, abordar desde estos conceptos nos permite conectar, ¿no? Estas relaciones, no, digamos, no tratar al movimiento como un objeto, ¿no? Diría Adorno, sino hablar desde el movimiento, ¿no? Ese movimiento nos permite dar cuenta de esas dimensiones de totalidad. Obviamente es contradictorio por esa misma razón, ¿no? Emana de este orden social y en esas cualidades, pues, estos conceptos nos permiten ir viendo estos matices. Y por otro, las agendas al específico al interior de los movimientos, o sea, con estos conceptos, sobre todo en la parte de la interseccionalidad que no abordé, pero por ahí está presente al final de las diapositivas, cuando tratamos a los movimientos sociales como movimientos bajo una identidad única o específica, como por ejemplo étnicos o indígenas, hay veces que hay un conjunto de elementos en su interior en clave género o clase que no nos permite justo preguntarnos un poco más respecto de los horizontes de politización por venir, ¿no? O las deudas pendientes todavía de ese tipo de identidades, ¿no? Que pues eso, nos llevaría a no idealizarlos, por decirlo así. Muchas gracias. Pues yo nada más comentar, a mí me hacías o empezaba a pensar, por ejemplo, en la noción de empoderamiento y cómo se ha apoderado del discurso turístico, ¿no? Por ejemplo, la mujer, o sea, el empoderamiento a través del trabajo turístico, ¿no? Y entonces investigamos y vemos esta cuestión, ¿no? El empoderamiento, y entonces pensamos que los emprendimientos turísticos, ya, por ser trabajados por mujeres, estamos hablando de una cuestión de empoderamiento, ¿no? Pero no vamos más allá, ¿no? No vamos a ver que tal vez el trabajo turístico es esta extrapolación del trabajo doméstico, ¿no? Ya pensando desde una, pues ya desde un planteamiento incluso pues feminista, ¿no? De la división sexual del trabajo, etcétera. Entonces, como que me empiezo a pensar en esta situación cuando hablamos pues de esto, ¿no? Cuando pienso en esta charla, ¿no? Y pues nada, no como ir más allá, ir cuestionando todo esto, o sea, cuestionar el empoderamiento, no pensar nada más que porque ya tenemos un emprendimiento, ya somos mujeres empoderadas, ¿no? O sea, el empoderamiento también implica por ahí una crítica, un discurso que ya han cooptado, por supuesto, se ha despolitizado, digámoslo así. Bueno, yo lo entiendo de esta forma, ¿no? Como que se ha despolitizado. Y entonces no miramos más allá, y es que las mujeres, por ejemplo, en la actividad turística o en el turismo rural, pues igual como mencionaba Oliver, también están atravesadas por situaciones de raza y de clase que no miramos. Y que hemos buscado, hemos investigado, por ejemplo, aquí está Erika, que ha hecho un trabajo muy interesante respecto a eso, no se mira. O sea, no se mira la situación de raza y no se mira la situación de clase. Entonces me parece una oportunidad para ir por ahí buscando y abonando a los estudios turísticos, ¿no? De acuerdo, Alma, me parece muy importante lo que mencionas y además es un ejemplo justo perfecto, muy importante para esto, ¿no? O sea, quisiera mencionar 4 conceptos. Sustentabilidad, ¿no? Que además ya hay todo un gran debate al respecto, ¿no? Cómo el poder se ha apoderado de esa noción, ¿no? De ese concepto, sostenibilidad o sustentabilidad. Desde los 70 para acá se habla un montón de ello, ¿no? Un poco por ahí el trabajo de Lilia y de Neptalí Monterroso, de Lilia Sizumbo y de Neptalí Monterroso nos dio cuenta de eso, ¿no? Justo como de estos años para acá es cuando más se habla de sustentabilidad, pero de esos años para acá es cuando más se ha contaminado el planeta, ¿no? O sea, así como es algo como bien contradictorio.
resiliencia, por ejemplo, otro concepto que tiene que ver con adaptarse a, ¿no? O economía equitativa, ¿no? O sea, sí, hasta el Banco Mundial habla de esto, ¿no? O sea, sí, yo digo, no hay como una cuestionamiento, digamos, a estas formas. Empoderamiento también, o sea, es un concepto que convive muy bien, que puede coexistir muy bien con el imaginario liberal de la política. Y uno de los motivos o de las razones es que de alguna manera tiene que ver con la reafirmación de una identidad bajo un orden social existente. O sea, ese orden social capitalista, de nuevo, ¿no? Desigual, podemos decir también, o sea, racista, patriarcal, incluye, ¿no? a ciertas subjetividades o a sujetos muy específicos, en este caso a mujeres, muy en específico, pero bajo ese mismo orden, ¿no? Y en ese no es una ruptura del orden, sino es una forma de afirmar esa identidad en función de las lógicas prevalecientes. En ese sentido, lo que trabajan dos autoras feministas, como el caso de Silvia Federici en El patriarcado del salario, o Roswitha Scholz en El patriarcado productor de mercancías, nos dan muchas claves sobre eso, o sea, justo la noción de decisión de valor es muy importante, o sea, como en esa separación entre la producción y la reproducción, ¿no? Hay una decisión que desvaloriza el trabajo de las mujeres y estamos en un momento en el cual, dada la crisis, hay una especie de inserción, ¿no? Pero en muchas situaciones tiene que ver con una condición estructural. De alguna manera eso tiene que ver, o sea, muchas autoras feministas que tienen este tipo de lectura lo que hacen es cuestionar esos discursos o ese orden social porque de alguna manera lo que están haciendo es más bien convertirles en administradoras de la crisis, ¿no? No en aquellas que están llevando, digamos, tanto a su familia como a su subjetivación hacia otros horizontes distintos, de ruptura a ese orden social, sino se les ha incorporado a un orden social dominante, injusto, etcétera, etcétera, pero además en crisis, ¿no? Y están administrando esa crisis. Muy bien, muchísimas gracias, Oliver. Pues por aquí en el chat tenemos pues felicitaciones, que muchas gracias por estos espacios. Y pues nada, no me queda más, yo creo ya se nos terminó el tiempo, no me queda más que agradecerte el poder compartir este espacio con nosotros y agradecerle a todos y todas que se hayan quedado, que hayan estado en las sesiones. La verdad es que ha sido bastante enriquecedor, nos permite entender o nos permite dar cuenta de cómo podemos abordar el turismo desde el pensamiento crítico, ¿no? Desde la teoría crítica, ir más allá, profundizar, ¿no? Y pues bueno, nada más comentarle a las y los participantes que por ahí les van a estar llegando su constancia seguramente la siguiente semana. Entonces no olviden registrarse por ahí en el chat y por mi parte sería todo. Que tengan una excelente noche y otra vez, Oliver, muchas gracias por compartir con nosotras. Gracias a ti, Alma. Muchas gracias. Que estén muy bien. Cuídense. Saludos a todas. Hasta luego. Adiós. Disculpa, Alma, una duda. Si quiero ver y